Un mensaje maravilloso nos trae esta palabra. Porque estás tan enojado, porque estás tan enojada, porque estás tan lleno de rabia si Dios ha sido bueno contigo, porque estás tan lleno de prevenciones y de cargas si Dios ha sido fiel a sus promesas. Y entonces somos invitados a responder: ¿por qué permitimos que tantos días pasen en el enojo cuando deberíamos cultivar la paz y pedirle a Dios el don de la reconciliación? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Hemos venido leyendo, queridos amigos, el libro del profeta Jonás. Es un libro muy corto que llena el corazón de la persona de mucha esperanza. El Señor llama a Jonás y le pide una misión: que vaya a Nínive a anunciar allí, si no se convierten, la destrucción. Pero Jonás, un hombre caprichoso y seguramente un hombre poco dócil, aquella noche se embarca hacia un lugar llamado Tarsis, que es el lugar más lejano, o que podríamos decir es el lugar inexistente, para mostrar que lejos de Dios uno termina perdido en cualquier cosa. Se monta en un barco y en ese barco empiezan a pasar penumbras, empiezan a pasar problemas, dificultades, se desata una gran tempestad y todos caen en la cuenta que es Jonás el causante del problema y de tal situación. Entonces lo arrojan al mar, y cuando lo arrojan al mar vuelve la calma a la embarcación y todos se dan cuenta que él era la raíz del problema. El Señor envía una ballena que se trague a Jonás y va a estar en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, recordando los 3 días y las 3 noches de Jesús en el sepulcro. Pero algo tiene que ocurrir en el vientre de esa ballena, porque después de que la ballena se traga a Jonás y lo vomita en tierra firme, Jonás abraza la misión que le había entregado el Señor. Y por eso es muy bonito leer el Evangelio de hoy de la mano de esta lectura, porque a lo mejor lo que a veces necesitamos nosotros es irnos a un lugar aparte, como Jonás estuvo aparte en el vientre de la ballena. Y por eso el Evangelio nos dice: cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Dios que ve en lo escondido te lo va a conceder. En el vientre de la ballena, Jonás tuvo que haber hecho un discernimiento muy grande. Y no es el momento para preguntarnos cómo hizo para respirar y ese tipo allá que comía, y no nos preguntemos eso. Por las noticias que hemos visto últimamente, sabemos que si es posible que un pez de eso se trague una persona, las noticias lo han mostrado, y que la persona salga ilesa. Algo pasó allá en el vientre de la ballena, y es que este hombre encontró la luz y fue capaz de abrazar la misión. Si usted tiene algo que discernir, sepárese un poquito de la gente, vaya a un lugar aparte, cierre la puerta, entre en usted, y seguramente Dios allí le va a regalar la claridad que usted no tiene a veces, rodeado o rodeada del bullicio de la gente. Comienza entonces Jonás la misión de evangelizar y de anunciarle a la gente la conversión. Y dice la palabra que todo mundo se vistió de saco y de ceniza y se arrepintieron. El rey se arrepintió, toda la gente, y los animales no tenían alimento, para entrar como en esa dinámica de penitencia. La misma palabra nos va a decir que el Señor se arrepintió del mal que había destinado para esta ciudad. Y es ahí, queridos amigos, donde aparece la lectura de hoy. Parece que esa parte no la hubiera entendido Jonás, parece que esa parte no la hubiera comprendido bien, porque un día se fue a una montañita y en esa montañita se sentó y empezó a esperar. Desesperado, eso suena muy raro, pero lo entienden. Empezó a esperar desesperado la destrucción de Nínive. El Señor entonces le va a preguntar: ¿por qué tienes tanta rabia? ¿Por qué tienes tanto enojo? ¿Por qué tienes tanto disgusto?
Y en medio de la desesperanza de este hombre, allá en ese balconcito divisando la ciudad, el Señor va a hacer que salga una plantica que lo cubra del calor. Está sentado esperando la destrucción de un pueblo. Y vuelve y le pregunta al Señor: pero dime, ¿por qué estás tan enojado? Y entonces pareciera que los enojos llegaran cuando uno no escucha las promesas de Dios. Pareciera que los enojos y la desesperanza llegara cuando uno no le cree a Dios. Ya el Señor nos había dicho, y la palabra, que el Señor se había arrepentido del castigo que tenía para esta nación. Y entonces Jonás representa a todas las personas que en algún lugar se encierran a esperar su propia destrucción. Se encierran en una enfermedad a esperar la muerte. Se encierran en un cuarto a engordar su depresión. Se encierran en una habitación a robustecer sus miedos. Se encierran en algún lugar a engordar sus rabias, sus enojos, sus envidias y sus prevenciones. Y por eso la reacción del Señor, mis queridos amigos, de poner una vida en desespero de cara a Jonás. El Señor hace que salga una matica que lo cubra con su sombra, pero cuando lo ve tan enojado y deseándose la muerte, que nos recuerda al profeta Elías allá en el desierto, diciéndole al Señor: yo por qué no me muero, y el Señor le mandó un ángel que le dio agua y pan. Cuando está allá este hombre desesperado, el Señor hace que un gusanito se coma la planta, como quien dice: te tengo que mover el piso y te tengo que poner de cara a la vida, te tengo que confrontar para que agradezcas lo que tenés. Entonces Dios manda el bien, pero también Dios permite el mal. Y detrás de todo eso, queridos amigos, hay siempre un propósito. Y el propósito de todo esto es la salvación de la persona. Cuando salió el sol y este hombre que era calvo, dice la Sagrada Escritura, los calvos sufrimos mucho, entonces Dios mandó un viento recio que le refrescara en medio del calor. Y nos recuerda la palabra que la puedes estar pasando muy mal, pero Dios no se olvida de ti. Un mensaje maravilloso nos trae esta palabra. Porque estás tan enojado, porque estás tan enojada, porque estás tan lleno de rabias y Dios ha sido bueno contigo, porque estás tan lleno de prevenciones y de cargas si Dios ha sido fiel a sus promesas. Y entonces somos invitados a responder: ¿por qué permitimos que tantos días pasen en el enojo cuando deberíamos cultivar la paz y pedirle a Dios el don de la reconciliación? Que nos ayude el Señor a vencer ese Jonás que se sentó a esperar la muerte, a vencer ese Jonás que se le olvidó que uno tiene que luchar la vida y guerrearla aún en las más difíciles, en los más difíciles de los panoramas. Ahí tiene que estar uno de pie. A veces llega una enfermedad y ya tenemos la solución: pónganme la eutanasia. A veces una niña aparece embarazada y ya tengo la solución: matemos este niño. Y frente a la vida y la encrucijada de la vida, siempre vamos a encontrar una salida fácil. Tengo un problema, tengo deudas, entonces me voy a suicidar o me tiro por este balcón. Y el Señor sigue preguntándome: ¿por qué estás tan disgustado? No estoy yo contigo, no te estoy acompañando, no he sido fiel a tus proyectos, no hice salir un ricino que te diera sombra. ¿Por qué, si te regalé un ricino, no fuiste capaz de soportar el momento de calor? Digan conmigo: amén.